pasando en el gobierno local es terrible, me parece. Es un desastre. Y vos que sos hombre de mundo, y lo digo con propiedad, Gustavo es un profesional que ha viajado por muchísimos países. No estoy hablando de viajes de turismo, viajes de trabajo, has vivido también afuera. Me gustaría por lo menos hablar un poquito de Nicaragua, Venezuela, Brasil, que está con elecciones en octubre. Comenzamos, ¿por qué? Por lo nacional. Por lo nacional. Yo te propongo, Maggie, para que podamos... Para que nos ordenemos. Para que podamos darle además elementos de reflexión a la audiencia, ¿no? A ver, ¿cuál es la matriz de la actual coyuntura política en el país? O sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué hay lenguaje agresivo? ¿Por qué hay movilizaciones? ¿Por qué el gobierno está amenazando? ¿Por qué hay juicios, etcétera? Porque no es solo el caso Kiboy. No, es todo. La matriz de esto, Maggie, es el desgaste y el agotamiento de un proyecto político. A eso se llama. Es decir, acordémonos de febrero del 2003, marzo, abril, ¿te acuerdas? Esas crisis, esos piros, las marchas. Es decir, cuando estaba agotando el ciclo político de la democracia pactada en el gobierno de Goni. Estamos viviendo algo parecido. Es decir, en esa época se agotó el proyecto de la democracia pactada. ¿Por qué se agotó? Por la corrupción, por la repartija de pega, por la justicia loteada entre 3 o 4 partidos. Ahora, después de haber hecho la transición y de haber ingresado el actual partido político al gobernar desde el 2005, está sufriendo lo mismo. Pero ha sido un envejecimiento muy rápido, ¿no? Estamos hablando de 13 años y prácticamente es como que los otros llevaron en el envejecimiento, o sea, el otro ciclo llevó algo así como 21 años. En 12 años se ha agotado de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Cuando se dice agotamiento de un proyecto político, es cuando ya los que están gobernando no son atractivos para la gente ya no los apoya. No tienen legitimidad, es lo que se dice. Tienen un discurso ya envejecido, o sea, dicen lo mismo de hace 8, 10 años, todos los días lo mismo, ¿no? Blancos contra indios, neoliberalismo contra socialismo, todos esos clivajes de hace 7, 6, 5 años ya no son los mismos. ¿Qué quiere decir? Que hay en la coyuntura ahora una nueva correlación de fuerzas y hay nuevos temas posicionados. Cuando un proyecto político se agota, ¿qué es lo que tratan de hacer los que están gobernando? De mantenerse en el poder, a como dé lugar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el agotamiento del ciclo de la democracia pactada y este agotamiento? En que los de la democracia pactada entregaron el poder y respetaron las reglas de juego electoral. En cambio, ahora no. Ahora este ciclo político que ya está agotado, están intentando aferrarse al poder, acudiendo al autoritarismo, a desconocer el voto de la gente. Esa es la gran diferencia y el gran riesgo para la democracia. Entonces, el gobierno a partir del 2015 ha tenido una caída progresiva, pero una caída mucho más fuerte en los últimos 2 años. El 2015 el gobierno tenía una aprobación relativamente alta, ¿no? Del 58, 60%. Bajó de una manera muy rápida, perdió el referéndum y esa derrota no fue en base a una mentira, como dicen ellos. Esa derrota fue estructural. Es decir, la gente votó en contra de que Evo Morales se repostule porque así lo pensaba y así lo piensa ahora. Creo que ahora con más fuerza, que en el 2016. Entonces, después del 21 de febrero, cuando Evo Morales decide no acatar la voluntad popular y opta por el camino del Tribunal Constitucional, el 28 de noviembre del año pasado, su caída es más fuerte todavía. Y la gente de indignación por la desobediencia al referéndum pasa a la furia y sale a las calles, ¿no? Diciembre, enero, y finalmente arrincona y derrota igual al gobierno con la abrogación del Código Penal. Entonces, estamos ahora ya en el tercer paso de ese ciclo, ¿no? Primer paso, desconocer el referéndum. Segundo paso, habilitar a Evo Morales con la decisión del Tribunal Constitucional. Tercer paso, enjuiciar e inhabilitar como candidatos a todos los que le generen riesgo de una probable victoria electoral del oficialismo. Entonces, en ese tercer paso,
puesto ya en marcha con el caso Kíborak, fracasa el gobierno, si le sale el tiro por la culata. En vez de desgastar, en vez de inhabilitar al candidato potencial que ellos piensan va a ser, se debilitan más, se desgastan más. Y esto tiene un agregado que es capital en la política. Cuando un gobierno ya no tiene la confianza, cuando ya la gente no le cree, sospecha de él. Todo lo que hace el gobierno para la gente está bajo sospecha. Entonces, no hay credibilidad, y la credibilidad se la reconstruye, se la recupera cuando se hacen cosas distintas a la que la gente, a la que están haciendo como razón de caída. La razón de la caída de la credibilidad es la corrupción, el autoritarismo, etcétera. Siguen haciendo lo mismo y por lo tanto no están recuperando credibilidad ni confianza. Sigue cayendo el gobierno, su credibilidad y su confianza. Entonces, ¿tiene un piso de caída? Claro que tiene un piso de caída, que es el voto, digamos, leal al movimiento del socialismo, que ronda más o menos entre un 30%, ¿no? Entonces, ese voto de los sectores populares, rurales particularmente, es su voto leal, que está ahí por razones que ahora no la vamos a analizar, pero en realidad el vínculo étnico, el vínculo con Evo Morales es sólido, es fuerte, y obviamente son sectores que también han recibido beneficios de este proceso político, ¿no? Ahora, hay dos factores que me parecen que pueden también marcar una diferencia con el ciclo que hablabas de 2003. Uno de ellos es que hablabas de la democracia pactada. Susana dice que toda democracia es pactada, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, eran varios partidos los que tenían que negociar para turnarse en el poder. Ahora es un solo partido, ¿no? Y segundo, no se les pasaba por la mente, al menos yo no lo recuerdo, y si estoy equivocada, hacémelo notar, Gustavo. Pero ya sea Gorni, Jaime Paz, Tuto, figuras que siguen, muchas de ellas hasta ahora, no se les ocurría desconocer algo que estaba en la Constitución o forzar una consulta popular con tal de imponer su persona como candidato, sí. Que es un elemento muy marcado ahora. No se trata de que el MAS como estructura política quiera continuar pugnando y ganando elecciones. Es una cúpula del MAS que no quiere ceder incluso ni para sus propios allegados, masistas, militantes, lo que fuera, ese espacio de poder. ¿Ese es un factor preocupante? Sin duda, es el clave, diría yo. Esa es la gran diferencia con todos los 30 y, bueno, desde el 80 tenemos 38 años, ¿no? De proceso democrático hasta ahora. Entonces, ¿dónde ha estado la democracia más amenazada durante estos 38 años, ¿no? Después de haber recuperado la democracia? Después del golpe de García Meza, que fue... El año 82 nosotros recuperamos la democracia en octubre. Bueno, del 82 ahora son, ¿cuántos son? 36 años. Ya. 36 años de democracia continua. Yo creo que la decisión de Evo Morales de no acatar el referéndum, y aquí hay que repetir otra cosa, la Constitución del 2009 fue aprobada en un referéndum. Es decir, la mayoría del pueblo boliviano la aprobó. Y quienes no votaron por la Constitución, igual la respetan y la respetaron. El referéndum del 21 de febrero es otro referéndum, otra manifestación de la voluntad popular. Entonces, el gobierno no está acatando dos referéndums. El referéndum que aprobó la Constitución Política del Estado y el referéndum del 21 de febrero del 2016. Estamos hablando de una doble transgresión. Está transgrediendo la Constitución aprobada en un referéndum y está transgrediendo lo que se decidió con precisión el referéndum del 2016 respecto a la repostulación. Entonces, no ha sucedido nada igual en los 36 años. Es la primera vez que un gobierno desobedece de una manera tan estructural el marco constitucional de este país. Y por lo tanto, el riesgo que conlleva esto hacia el futuro es muy grande. Porque si se han animado a desobedecer dos referéndums, imagínense lo que va a suceder en el futuro. Si están utilizando
el sistema judicial para atemorizar, para generar miedo, para perseguir a sus opositores políticos, a sus adversarios y a nosotros ciudadanos que pensamos diferente, porque yo nunca actué como un militante de la oposición, no, yo me dedicaba y me dedico a analizar las cosas, ¿no? Obviamente mi posición, mi crítica es digamos, a lo que ha hecho el gobierno. Yo desde que tengo memoria, todo en mis redes sociales está, en mi Facebook está mi criterio expresado. Yo nunca me he limitado a aplaudir o a alabar o a criticar. Yo he reconocido lo que se ha hecho bien y he criticado lo que se ha hecho mal, en función siempre de un análisis académico. Entonces, imagínense, si todo el recurso judicial ha sido utilizado para perseguir, para intimidar de una manera selectiva, el ciclo que viene, a lo que estamos entrando ya es una intimidación masiva. Estas amenazas que hacen, por ejemplo, hay que sacarlo al borrachito, ¿no? En la metáfora, ¿no? Hay que sacarlo a chutazos a los que vengan a hablar del 21F. O está prohibido que salga el 21F. Y los líderes campesinos, a mí me da realmente me Oye, sorprende, pero hasta me la deja policía. Estupefacto cuando líderes campesinos que han sido humildes, que han estado todo el tiempo ellos sometidos a veces por las dictaduras, el autoritarismo, ahora en el ejercicio del poder hagan lo mismo que hacían los dictadores. Eso de intimidarte, vamos a enseñarles a chicotazo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que respetar aquí? Entonces uno dice, ¿qué ha sucedido en este proceso? No ha sucedido lo que se perseguía, porque ¿qué se prometía? Se prometía transparencia, se prometía respeto a las leyes, se prometía protección de los recursos naturales del medio ambiente, respeto a los derechos humanos, y eso no se ha cumplido. Protección de la Pachamama, no hay necesidad de estudios de profundidad, Maggie. O sea, nuestro sistema en agua, recursos forestales, tierra, está realmente desprotegido, está, podríamos decir, exprimido, mucho peor que antes, ¿no? Ni qué se diga con el tema, por ejemplo, del sistema judicial. El sistema judicial no es independiente. No hay que ser tampoco especialista para darse cuenta que todos quienes han estado en las elecciones son pues relacionados políticamente del partido de gobierno. Y el tema de los derechos humanos, efectivamente, aquí no hay encarcelados masivamente, pero fuera del país hay más de 1000. O sea, dígame, a ver, ¿Argentina tiene gente fuera de su país? ¿Uruguay tiene gente fuera de su país escapando de la persecución? No hay. Pero este gobierno tiene. Ni Ecuador, que ha sido un gobierno tan duro en el ejercicio del gobierno de Correa, tiene gente afuera en la cantidad que hay ahora. Creo que deben tener unas 5 o 10 personas, ¿no? Entonces, exilado afuera, como se le llame, pero fuera de su país, lejos de su familia, ese es un indicador de que aquí no hay libertades. No hay garantía. No hay garantía suficiente. Obviamente no está la gente presa masivamente, no ha llenado las cárceles por discrepar, pero quienes discrepamos estamos con juicio, estamos amenazados. Es decir, hay unos que tienen 10 juicios y otros que tienen 15 juicios, y otros que tienen 14 juicios, hacen 5, 7 años. Yo lo recuerdo siempre al ingeniero José María Bakovic y voy a recordarlo siempre y lo voy a poner donde sea su nombre, porque de verdad que esa historia de José María Bakovic es algo que, sin ser mi familiar, apenas lo conocía, me duele hasta el día de hoy. Claro. Tenía más de 70 procesos en su contra el ingeniero José María Bakovic. Y finalmente falleció. Y lo obligaron a ir a La Paz, siempre la cuento la historia, por encima de un veredicto que había dado la Junta Médica de Fiscales de Cochabamba, diciendo que no podía ir, estaba delicado de salud, muy delicado. La Fiscalía mandó otro equipo desde Sucre y dijo que podía aguantar media jornada en La Paz, que además él tenía que pagar sus enfermeros y lo que así demandara, y que tenía que presentarse allá al juzgado. No duró 3 horas, ¿no? Claro, no duró 3 horas, le dio un ataque yendo al juzgado en La Paz, lo recuerdo hasta el día viernes, y murió el sábado. Eso es homicidio culposo, ¿no? Bueno, ¿quién ha pagado por ese homicidio culposo? Eso, ¿no? No tienen que ser enjuiciadas, porque una cosita, Maggie, que es muy importante recordar, el poder es efímero. O sea, en el siglo XXI
no se puede pensar eternizarse en el poder. O sea, es imposible, no hay, o sea, aunque tengan los tanques, los fusiles, aunque tengan movimientos sociales leales, no es posible. Técnicamente no es posible someter a un pueblo por mucho tiempo. Ahora están transitando de un orden democrático a un orden autoritario. El desconocer un referéndum o dos referéndums, como lo he dicho, ya es una transgresión al orden democrático. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo? No estamos profundizando la democracia. Estamos saliéndonos del límite, de la frontera de la democracia, y se ha dado el paso hacia un sistema autoritario, controlado. Desde la academia se le dice, hay un autor, hay un profesor de Harvard, de mi escuela, que califica a este sistema o a estos sistemas como autoritarismos competitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que son autoritarismos que funcionan con las instituciones democráticas, pero las controlan. Hay una metáfora, ¿no? Es como jugar fútbol, digamos. El equipo de gobierno tiene al árbitro, tiene los 11 jugadores y el adversario juega con 7 y su arco es grande. El arco del oficialismo es chiquitito, digamos. O sea, hay partido de fútbol, pero no hay posibilidades de que el adversario gane, ¿no? Entonces, estos autoritarismos competitivos son muy característicos de las democracias menos desarrolladas, de los países. Peligroso, sí, ¿no? Peligroso porque la libertad de los seres humanos, de la sociedad, es la que está en juego. Los recursos públicos, ¿no? El bienestar. Porque no hay ninguna posibilidad de que un gobierno autoritario pueda estar mucho tiempo. Por lo tanto, la gente, lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? O sea, la gente se rebela. ¿Cuál es lo penoso de esto? Lo penoso de esto es que cuando hay un autoritarismo de esta naturaleza y está dispuesto a quedarse en el poder a como de lugar, acude a la violencia. Y el próximo ciclo que nos tocaría a nosotros es ese. El que está viviendo en Nicaragua. Claro, de la persecución selectiva, de la represión selectiva, ¿no? En el campo judicial. ¿A qué se pasa? Cuando ya la gente sale a las calles, no le puede meter juicio a 50,000 personas. ¿Qué le mete entonces? ¿No? Manda a la policía, ¿no ve? Mata balas o canicas. Claro, los gases, hay heridos en la cara, en la rodilla, hay heridas graves. Después las canicas, mata uno, mata dos. Y después ya de los gases, las canicas, viene el plomo, ¿no? Viene el plomo ya dirigido con mira telescópica. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora en países hermanos? Entonces, este es un espiral sin retorno. Si hay un sistema autoritario que ha tomado la decisión de mantenerse en el poder a como de lugar, porque en la cabeza de ellos, ¿qué están haciendo? Ellos están haciendo una revolución. El pueblo los está apoyando. Y no les importa de que a las instituciones, porque a veces lo ha dicho uno de los estrategas del gobierno, no va a ser una norma abstracta la que detenga nuestro proyecto. La norma abstracta es la Constitución. Entonces, ¿a qué acuden? ¿Cuál es su modelo mental respecto, ¿no? al poder? El poder es el objetivo central. No importa lo que hay que hacer. Ahora, lo único que discrepo, Gustavo, es que no creo realmente de que en la cúpula esté el convencimiento de que están haciendo la revolución. Creo que en algunos sectores de sus bases todavía puede ser, pero no en la cúpula. Yo creo que tienen bastante claridad en eso y me parece que la imposición de quedarse con el poder es nomás una cuestión de ambiciones de cúpula. No es la revolución. Material, dirías vos. ¿No? Material. Y me llama la atención, me preocupan dos factores, me gustaría que los comentes. Uno es, bueno, que está cooptado el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, lo sabemos, el Tribunal ha emitido un fallo que es una aberración. Lo han dicho legisladores y abogados, no solamente de aquí. Hay ya varios pronunciamientos que antes no habían desde afuera sobre lo que está ocurriendo en Bolivia. El gobierno se va a agarrar de eso. Hemos visto que hace poco un magistrado, hace 2-3 días, ha dicho, nada, el Tribunal Electoral está obligado a acatar este fallo, digamos, del Tribunal Constitucional, y vos lo podrás explicar mejor que yo, que el Tribunal Constitucional no tiene potestad para modificar una norma como es la Constitución. Pero ya está, digamos, ¿no? Ahí está el fallo.
Ese es un factor. Y el otro factor que tiene que ver con lo externo. Este foro de San Pablo, estos viajes del presidente a Cuba, todavía el nexo con Venezuela, también te hace intuir de que ya no es un esfuerzo solo de la cúpula del MAS boliviana, o plurinacional, como les gusta decirse a ellos. Que hay una apuesta y que hay un rol protagónico y determinante de Cuba en esto, ¿o no? Hay una especie de articulación regional muy disminuida ahora, ¿no? Hace 10 años era poderosa, digamos. Pero ¿por qué se ha disminuido? ¿Por qué ha perdido Correa? ¿Por qué Venezuela está mal? ¿Por qué ha perdido Cristina Fernández? Por una sencilla razón, Maggie. ¿Por qué Ortega está mal? Las sociedades no diferencian a la izquierda, a la derecha. Las sociedades, la gente, lo que le interesa es que respeten su bolsillo, que respeten la ley, que no haya corrupción y que defiendan la libertad, que protejan la libertad. Eso le interesa a la gente. ¿Y qué ha hecho este conjunto de gobiernos de la izquierda en América Latina, de esta izquierda que ellos dicen? Ha hecho lo mismo que hacía la derecha toda la vida. Es decir, ¿y qué ha hecho? Finalmente los ha sacado. O sea, aquí me prometiste que vos no ibas a hacer lo mismo. Un poco como diciéndole, interpelándole, me prometiste que ibas a respetar la libertad, que no ibas a ser corrupto, pero hiciste lo mismo, por lo tanto fuera, ¿no? Y viene otra vez nuevamente un ciclo que probablemente repita el ciclo, y esa es nuestra desgracia, ¿no? Entonces, este círculo muy disminuido ahora de las personas, de los países que han nombrado, está en el periodo ya terminal. O sea, Nicaragua está en un periodo terminal, Venezuela está en un periodo terminal. O sea, esas sociedades no van a aguantar así. Es decir, Nicaragua va a acabar con elecciones adelantadas. Ya van casi 400 muertos. Casi 460 muertos, ¿no? 150 muertos por mes, 5 muertos por día estamos hablando, ¿no? Entonces, Venezuela igual. Es decir, un régimen que ya no tiene legitimidad. Se va a caer. Se va a caer. O sea, no hay posibilidad, y eso ellos tienen que entenderlo. En vez de hacer una transición democrática, por ejemplo, ¿cuál es el otro escenario que pueden tener en el caso del gobierno, nuestro gobierno actual? Obedecer lo que se dijo el 21 de febrero. O sea, someterse a la voluntad de la mayoría de la gente y listo. Y presentar otro candidato que no sea Evo Morales. Con esa decisión, ellos están nuevamente retomando la vía democrática. Pero si insisten en mantener a Evo Morales como candidato, definitivamente se ha roto el orden constitucional. Eso no tiene ningún tipo de debate, Maggie, respecto a la validez de la decisión del Tribunal Constitucional. Un estudiante de Derecho que haya pasado la mitad del curso de Derecho Constitucional 1, sabe que la Constitución política, que un referéndum está por sobre la Constitución política incluso, ¿no? De ahí viene la Constitución política. Y un tribunal constitucional es la criatura de esa Constitución. Es como el nieto de un referéndum, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que el nieto, digamos, le cambie la vida al abuelo? O sea, no se puede, pues, ¿no? O sea, emerge el poder, la Constitución emerge de un referéndum del 2009. Y esa Constitución se somete, un artículo de esa Constitución, a ver si la sociedad, el pueblo, quiere cambiarla. Eso fue el 2016. Y dijo, no quiero cambiar, quiero que se mantenga así, y este señor no puede ser candidato. Y de ahí venga esta criatura que es el Tribunal Constitucional y diga, no, lo otro no vale nada, lo que vale es lo que yo digo. No, pues, el sentido común nos hace inferir, y por eso le digo, un estudiante de Derecho Constitucional sabe que esto debe ser así. Por lo tanto, lo que se ha decidido está al margen, está violentando el marco constitucional de nuestro Estado, ¿no? Claro, y lo más penoso es que vos decís esto no se sostiene, no va a aguantar, no hay sociedad. Lo más penoso es que todo este proceso te cobra muchas vidas. Eso es. Y muere gente inocente. Eso es lo penoso. O sea, ahora, ¿por qué? ¿Cómo hacer para no llegar a lo que estamos vislumbrando que puede pasar? Y yo, digamos, me temo mucho que va a pasar el próximo año, que es un año de mucha violencia política con muertos en las calles.
No quiero sonar fatalista ni nada, pero lo que estoy viendo me lleva a creer que el gobierno no va a dar paso atrás. Quieren imponer a como dé lugar, a no ser que estiren la cuerda hasta que se den cuenta que no pueden más, digamos, ¿no? No sé. Yo creo también lo mismo, ¿no? Porque uno tiene que... La política, la historia en la política de las sociedades es como un cable de acero, no se rompe. Es una línea de continuidad la que apoya los cambios, ¿no?, que hay. Por lo tanto, si nos fijamos nosotros en todo lo que ha pasado en los últimos 13 años o 12 años, ¿qué debemos inferir? ¿Cuándo el gobierno cuál ha sido la tendencia en los últimos años? La tendencia ha sido, ¿no?, a ser más autoritario cada vez. Esa es una tendencia constante, esa ha sido la constante. Entonces, la curva de autoritarismo ha sido ascendente. ¿Qué nos debería hacer inferir que va a haber un cambio en los próximos 2 años? O sea, nada. Porque todo lo que hace el gobierno... no falta nada. Claro, todo lo que hace el gobierno es en realidad lo mismo que ha estado haciendo, ¿no? El lenguaje que usa, agresividad, lo que dice un ministro, lo que dice un dirigente campesino. Es decir, el aparato del Estado y los movimientos sociales que lo apoyan lealmente tienen un mismo lenguaje, que es la agresividad en contra de la gente que no está pensando como ellos. Entonces, eso nos hace inferir que el próximo ciclo es más violento que este. Es decir, no es especulación eso. No, ¿por qué deberíamos inferir lo contrario? Entonces, si ellos tienen la intención de prorrogarse y mantenerse en el poder al margen de la voluntad popular, ¿qué nos hace inferir que van a respetar los resultados electorales, por ejemplo? ¿No? O sea, ¿por qué deberíamos estar seguros que ellos no van a forzar al Tribunal Supremo Electoral a aceptar, por ejemplo, porque el tribunal, que bien podría pronunciarse ya de una vez para zanjar el problema, no quiere tampoco decir nada? Entonces, lo que hay que hacer, más allá de las oraciones, digamos, que la gente seguramente lo hace creyendo en su fe religiosa, lo que hay que hacer es manifestarse de una manera pacífica, ¿no? Hay grupos muy radicales en ambos lugares. En el gobierno hay corrientes, en el gobierno no es una sola corriente. Hay una cohesión total en torno al poder, sin ninguna duda, pero hay corrientes distintas. Incluso los ministros piensan distintos, ¿no? Hay, por ejemplo, cuando habla el ministro Romero, él tiene un lenguaje mucho más conciliador, más respetuoso, digamos, de los derechos, de las manifestaciones. Me parece que es el que tiene más clara la figura. O sea, esa debería ser la línea, digamos. Pero hay otro sector que dice otra cosa. Cuando habla el presidente, suele mandar otro mensaje. Cuando habla un dirigente campesino o un diputado... o el vicepresidente, manda otro mensaje. Entonces, en la sociedad igual. Si hay una posición cohesionada en torno a recuperar la democracia, respetar el 21 de febrero, sí, pero dentro también hay tendencias. Hay unas tendencias que no creen en la manifestación pacífica, las extremas. Estas tendencias extremas que siempre han habido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mantener la manifestación pacífica, porque el momento que una manifestación genere un acto de violencia desde la calle hacia la policía o hacia la fuerza del orden, va a haber una reacción. Es decir, va a ser el pretexto para que empiecen a disparar. ¿Qué fue lo que les pasó a los venezolanos? Los venezolanos en realidad salían y efectivamente habían actos de protesta legítimos, molotov, tales cosas, y por lo tanto la bala venía al otro lado. O sea, en una pelea violenta, ellos tienen las de ganar. O sea, nosotros no tenemos por dónde perdernos, tenemos que manifestarnos como ciudadanos para que respeten el derecho a la Constitución, pero que la gente se manifieste de una manera pacífica, que no vaya a agredir, que no vaya a quemar oficinas. Yo creo que ellos no van a tener ningún justificativo para una reacción violenta. Ojalá que todo lo que estamos hablando ahora, ojalá que no se haga, ¿no? Mi deseo es de que no haya violencia, mi deseo es de que todo esto se resuelva de una manera negociada en el marco de la Constitución, de las leyes, pero tengo que ser responsable y tengo que decir lo que yo pienso, lo que yo deduzco, y esa mi responsabilidad autoriza a decir lo que estoy diciendo. Los años o los meses que tenemos adelante van a ser muy complicados. Va a haber una espiral de violencia verbal, psicológica, de movilización, que hay que prepararse para evitar, para mitigar que esa violencia llegue a la muerte.
¿Cuán determinante puede ser lo que ocurre a nivel local en una toma de decisiones adecuadas, inteligentes en el plano nacional? Te lo planteo así porque te decía, quiero hablar también de lo que está ocurriendo en nuestro municipio, ¿no? Aparentemente es solamente un problema de falta de transparencia, de no rendición de cuentas, de arbitrariedades que se cometen desde el Ejecutivo Municipal, esta confusión, y además que todo el mundo lo acepta con tanta naturalidad de que la presidenta del Consejo funge en realidad como una alcaldesa de facto. Y ya es algo natural, ya ni se cuestiona, digamos, ¿no? Yo veo que hay un deterioro muy grande o tal vez hay una mayor toma de conciencia desde algunos sectores de la sociedad civil. Pero es un factor de preocupación, es un factor de tensión que te puede quitar el foco de atención en este problema nacional que a mi criterio es el problema mayor. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que son condiciones muy parecidas. La gestión del poder local no tiene el componente, por ejemplo, que tiene el componente nacional de agresividad, bueno, ¿cómo te puedo decir? De violencia progresiva, ¿no? El contexto local igual tiene una disputa intensa. He visto que también hay procesos penales entre medio. A ver, le están siguiendo al colectivo Árbol, por más que parezca que es un ciudadano dueño de un supuesto dueño de un inmueble, no hay que hacer mucho esfuerzo para ver que ahí atrás hay un interés. Los códigos son los mismos, ¿no? Exacto. Los códigos son los mismos, entonces ese juicio y la es justicia justo. actúa de la misma manera. Claro, o sea, obedece al mismo patrón, digamos, al mismo patrón de conducta, ¿no? No al patrón en sentido estricto. Entonces, yo percibo que a nivel local la situación no es tan dramática como a nivel nacional. Creo que hay posibilidades de una transición menos traumática, ¿no? Hay posibilidades de que haya un cambio y hay posibilidades también de que este cambio sea dentro de los marcos normativos, ¿no? No olvidemos que el presidente, como se llama el alcalde, Percy Fernández, cuando acató el paro, el municipio en el 26 de febrero dijo, hay que acatar la Constitución. O sea, eso, por ejemplo, a nosotros ya nos lleva a inferir que, al menos en la ciudad, ¿no?, vamos a tener una condición política de gestión de poder, de transición distinta a nivel nacional, ¿no? Ese es mi razonamiento genérico, ¿no? ¿Y cómo ves esa facilidad que hay del mismo gobierno local, el mismo Percy Fernández, o su mano derecha, que es la presidenta del Consejo, si bien está el discurso del respeto a la Constitución, una falta de una actitud, un pronunciamiento, una posición de verdad clara de rechazo y de reclamo al gobierno central por estos otros atropellos? Yo creo que ahí ellos han tomado una decisión y es la del aliado, ¿no? No es secreto que el gobierno local, o sea, el gobierno de la ciudad es aliado del gobierno nacional. Entonces, ¿cuáles son los intereses del gobierno local? Mantener una gestión estable, replicar o repetir, digamos, reelegirse. Y en ello, ¿qué necesitan? Necesitan una buena relación con todos los actores políticos, pero especialmente con el actor nacional. En ese sentido, han sido muy pragmáticos y han mantenido una alianza, la mantienen la alianza, y creo yo que todos los traslados que han habido de mercados, todo este tema de transporte... El tema de los despidos. Está pactado. Ahora, lo de los despidos, yo creo que esa es una evidencia de dos cosas, ¿no? Una, que ha habido un sobredimensionamiento probablemente en las ejecuciones presupuestarias que han tenido que ver con los mercados, con todas las decisiones que han tomado el año pasado y este año, y probablemente se hayan excedido en eso. Segundo componente, el tema de la preparación del aparato para una campaña de reelección, de mantenerse en el poder, ¿no? Porque aquí todos los políticos hacen lo mismo, preparan su ¿cómo se llama? Su conglomerado, haciendo analogía con los militares, preparan la tropa para ir a una guerra. ¿Y a quién eligen, no?
cuando van a ir a una nueva guerra. Bueno, a los que están en condiciones de hacerlo y a los que le van a garantizar buena batalla. Entonces, lo que creo yo deben estar haciendo es eso, ¿no? Es decir, acondicionar el equipo burocrático del municipio para que esta campaña sea efectiva, esta campaña de reelección sea efectiva, ¿no? Y los que no están garantizando una campaña leal y efectiva están saliendo o han salido ya. Entonces, esos dos factores creo yo que son los que han incidido para que ellos puedan tomar una decisión como la que han tomado. Estamos hablando de más de 400, primero dijeron 300, pero ayer vi una nota que hablaba de más de 450 despidos de funcionarios del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra en las últimas 72 horas, porque no es más, ¿no? Ahora, lo dramático de esto, Maggie, yo lo vi ayer en televisión y vi que habían, por ejemplo, las guarderías, ¿no? Oye, hasta las han cerrado varios días. No han sido muy rigurosos en seleccionar bien a quién iban a despedir, ¿no? Y eso a mí me parece una torpeza mayúscula, ¿no? Guarderías, guardaparques, bomberos, que ese es un tema que lo quiero tocar la semana que viene. Los han despedido a los bomberos que ganan una miseria y que son, ¿cuántos serán? Poquísimos, ¿no? Por eso no se ajusta mucho el criterio de decir, no, es que encontramos títulos falsos, no, es que habían unos perfiles, estamos estudiando perfiles que no se ajustaban a los cargos que estaban ocupando. O sea, lo que me mata es el cinismo a la hora de dar una explicación sobre medidas como esta. Cuando se está gestionando poder, se usan los mismos códigos, ¿no? Y yo creo que... La vergüenza es algo que no figura en los códigos. Desde los griegos, ¿no? O sea, la política y la gestión del poder convoca siempre con comportamientos alejados de la ética. O sea, si uno piensa en política y ética como dos valores conjuntos o adheridos uno a otro, no lo vamos a encontrar en la historia, ¿no? La política es una actividad muy dura, desapegada de la conducta ética en muchos casos, y no desde siempre, o sea, no desde ahora y no en nuestra viña, en toda la comunidad, o sea, desde el desarrollo de la sociedad, desde las primarias partes, digamos, de la conformación de este modelo de Estado, etcétera. Entonces, yo lo que veo es que la sociedad cruceña tiene que ver el momento en el que estamos. No estamos bien como ciudad. Es decir, por más esfuerzos que hayan hecho desde el gobierno municipal, yo creo que no han resuelto los problemas estructurales de la ciudad, ¿no? No tenemos inversión en salud, no tenemos una gestión al menos rescatable o razonable de los centros de salud, lo que está pasando en las escuelas. Los edificios son espectaculares, es decir, da envidia, ¿no? Los edificios que se han hecho en Santa Cruz, pero el sistema no funciona solo con edificios, ¿no? Los edificios son ambiente físico. Lo que ahora tenemos que hacer, y no se lo ha logrado hacer, y eso es responsabilidad también del gobierno nacional, es la calidad de la educación. Entonces, salud, educación, transporte público, movilidad urbana, basura, o sea, el manejo de los residuos sólidos. Yo creo que estas tareas son muy, pero muy urgentes y no las ha adoptado todavía el gobierno de la ciudad. Me parece que son temas que le debe interesar a la sociedad cruceña. Debemos reclamar, porque finalmente el gobierno de la ciudad se debe a los ciudadanos, no se debe al proyecto político de un grupo de personas. Entonces, los intereses ciudadanos, ¿cuáles son? Están en torno a estos temas que he señalado, y hay que empoderarse para demandar que esos temas sean administrados por quienes están gobernando la ciudad actualmente, ¿no? Tiene que ver mucho también con el nivel que tenemos de conciencia de ciudadanos, ¿no? Sí, sí. Tanto a nivel nacional como a nivel local. Pensamos que ellos regalan obras, ¿no? Lo vemos que nos hacen un favor. Sí, yo creo que es un tema también ya de valoración. El servidor público, que es el que administra los recursos públicos y las instituciones públicas, se debe a la voluntad de quienes estamos en el llano, ¿no? Entonces, el ciudadano de a pie está desprotegido y en muchos casos, bueno, en la mayoría de los casos, adopta el rol de casi de siervo. Uno entra a una oficina pública, a donde sea, ¿no? Y la ve a la autoridad o al funcionario del nivel más bajo como el jefe, al que hay que respetar y estar a costa del humor que tiene este servidor público, ¿no? Y el servidor público lo asume así. Si quiere lo trata bien o si quiere lo trata mal, cuando debería ser a la inversa.
cuando debería ser a la inversa. Yo una vez fui al municipio y encontré un muchacho que me dio un tratamiento pero espectacular. Me saludó bien, me atendió en la fila. ¿Qué más, señor? Me dijo, ¿qué más? Miércoles, dije yo. Qué belleza. ¿Te sentiste raro? Pero no, y además lo felicité, le dije, mire, felicidades. Es la primera vez en mi vida que yo he recibido un trato de un servidor público de esta naturaleza, en los 54 años que tengo. Y lo abracé y le dije, siga. Ojalá que eso se multiplique, ¿no? Lastimosamente son lunares. Entre los despedidos de la alcaldía municipal. Ojalá que no haya salido, que siga donde estaba. Ahora, Gustavo, antes de que cerremos, sí me interesa mucho que compartas con nosotros tu visión de cuán determinante puede ser para bien o para mal lo que pasa entre nuestros vecinos. Debería de servir para bien, ¿no? Excepto Venezuela, vos ves Chile, Uruguay, incluso la Argentina con todas sus crisis, Brasil que está en elecciones y mirá vos los terremotos que ha tenido, un tsunami en Brasil, el mismo Ecuador con todos los conflictos, Colombia con problemas seguro, nada perfectos, pero funcionando como deberían de funcionar. Yo digo que Bolivia es una manchita ahí, ¿no? Bolivia y Venezuela ahorita. ¿Cuán determinante puede ser la actuación, las respuestas que den nuestros vecinos para que superemos lo que estamos pasando y podamos pasar del 2019 a 2020 sin tener que lamentarnos de violencias y de muerte? Han cambiado los paradigmas en la política a nivel global, Maggie. La elección de Macron, la izquierda, la derecha, ya tiene límites casi invisibles. Es decir, ¿qué paradigmas se han caído en estos 10 años? Uno, socialismo versus capitalismo. Es decir, no hay ningún modelo puro en ninguna parte del mundo. Bueno, que lo diga Cuba con la reforma que está planteando. Entonces, ese paradigma no tiene evidencia empírica, es decir, no hay. Por lo tanto, las economías son economías de mercado, unas tienen recursos de orden mucho más social que otras, etcétera. Segundo paradigma que se ha acabado, que ya no viene a ser un clivaje como lo era en el siglo pasado, es la izquierda y la derecha. Es decir, sigue, esta etiqueta ya suena como obsoleta. Por lo tanto, las sociedades, las nuevas generaciones, hasta se sonríen cuando escuchan hablar, ¿no? de la extrema derecha, la extrema izquierda. ¿Por qué? Porque ya no son referentes para el posicionamiento ideológico de la gente. Es decir, ya hay nuevos paradigmas, ¿no? El tema de los derechos ambientales, los derechos LGBT, el animalismo, etcétera, etcétera. Entonces, el paradigma de socialismo versus capitalismo, de derecha versus izquierda, o de neoliberalismo ahora versus socialismo, yo creo que se han caído hasta ahora. ¿Y qué es lo que tenemos hacia el futuro en este siglo? Tenemos que inventar y posicionar nuevos paradigmas. No creo yo, por ejemplo, de que América Latina vaya de pronto a encontrar la ruta y un solo modelo económico político vaya a ingresar de moda, a estar de moda. No. Es muy difícil gobernar los estados, es muy difícil, muy compleja las sociedades. Vamos a tener procesos muy lentos de transición, pero lo importante es que no sean violentos y que sean respetando las instituciones. Ningún régimen en el mundo que haya tenido transiciones sin respeto a las instituciones democráticas y sin violencia, ha sido sin violencia. Es decir, todas las transiciones que no han respetado las normas, las instituciones democráticas, generan violencia. Y lo que hay que hacer en el caso nuestro es eso. Brasil hasta ahora, con toda su crisis, ha mantenido una estabilidad en cuanto a, por lo menos, el manejo democrático. Las instituciones democráticas están resolviendo la crisis de Brasil. Ojalá que así sea. Colombia igual. En Colombia ha habido un cambio y ha sido por la vía democrática. Y hablemos de Colombia. Colombia, el expresidente Uribe quiso habilitar una tercera reelección y la Corte Suprema de Colombia lo detuvo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Colombia está funcionando con sus instituciones. México ahora han elegido un gobierno distinto, igual, con sus normas. ¿Quiénes no están funcionando con sus instituciones? O sea, ¿dónde no están funcionando las instituciones democráticas? En Venezuela,
en Nicaragua y ahora en Bolivia. O sea, no están siendo respetadas la independencia de estas instituciones, que a lo largo de casi 300 años en todos los estados del mundo ha sido así. Si estas instituciones no son independientes, por ejemplo el órgano judicial, no tiene sentido de existir. ¿Me entiende? La base esencial del órgano judicial es su independencia del órgano político. Es como decir, el político tiene que tener a un juez que lo pueda juzgar después. Pero si el político es el jefe del juez, ¿cómo lo va a juzgar? O sea, ¿dónde está la independencia? Entonces, yo creo que nos toca, Maggie, avanzar, mejor dicho, recuperar. No dejar que estas instituciones, que estos institutos fundamentales de la democracia sean relegados o sean quebrantados. Ese es un gran desafío. Para mí, si logramos eso, es, desde mi punto de vista, un gran ganancia. Es una ganancia. Solo al cerrar un comentario, mira vos que me hace un amigo sobre este tema, si es una preocupación o no de los países vecinos, y ya vos has hablado de más allá, ¿no? Dice, hay una declaración reciente que ha sacado de manera conjunta la Unión Europea y se llama Ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En este comunicado es un pronunciamiento sobre construyendo puentes, reforzando nuestra asociación para afrontar los desafíos globales, etcétera y tal. No hay ni una sola mención a lo que están viviendo en este momento Nicaragua y Venezuela. ¿Es una señal? Es una mala señal, ¿no? De que no se estén tomando en cuenta realidades tan dramáticas de estos dos países. Porque ¿quiénes pueden ayudar a los ciudadanos nicaragüenses? ¿Quiénes pueden ayudar a los ciudadanos venezolanos que se sienten sometidos, digamos, ¿no? La comunidad internacional. O sea, si ellos pelean solos contra un sistema, contra un aparato estatal autoritario, sin duda que van a sufrir mucho, van a seguir sufriendo, o sea, van a seguir muriendo. Pero si la comunidad internacional interconectada, los organismos internacionales toman decisiones, piensan en el marco del respeto a la soberanía de los estados, toman acciones concretas para ayudar a esa sociedad. Si hay normas internacionales, la Carta Democrática de la OEA, por ejemplo, es una norma, es un acuerdo, ¿no? ¿Para qué? Para proteger a las sociedades y los estados de regímenes autoritarios. Entonces, debe acudirse a eso. Son miembros de este organismo y también del Sistema de Naciones Unidas. El Sistema de Naciones Unidas tiene y lastimosamente funciona solo cuando les interesa a las potencias, ¿no? Pareciera que Nicaragua o Venezuela están en el último rincón del mundo y el Consejo de Seguridad o seguramente la Comisión Política del Sistema de Naciones Unidas no se reúne para considerar esto, ¿no? El alto comisionado de los derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas debería estar en Venezuela, debería estar en Nicaragua. ¿Por qué? Porque están siendo violentados los derechos, está siendo asesinada la gente. El sistema no está respondiendo en la dimensión que requiere el problema de Nicaragua actualmente. Eso es un tema. Nosotros tenemos que hacer circular cartas, peticiones en las redes, al menos lo que podamos hacer, hay que hacerlo para que se restablezca el orden democrático en estos dos países, ¿no? La verdad que preocupante, pero con tareas siempre para hacer. Gustavo Pedraza, te agradezco muchísimo, como siempre, tu participación aquí en Semanario 1 Radio. Y todos los criterios que vertís, porque nos ayudan a comprender un poco lo que está pasando y tal vez también a pensar con más calma en las cosas que debemos de hacer para evitar llegar a extremos